Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos siguen llegando a diario terribles noticias sobre el número de muertos en la banda de Gaza o de los bombardeos que no cesan desde hace más de un año en Ucrania. Pero lo más terrible de esas guerras es la destrucción de un valioso patrimonio cultural que pertenece a toda la humanidad, como era el caso de los gigantescos budas de Bamiyan, víctimas de los talibanes en Afganistán. Esos budas que desaparecieron, que tenían más de 1500 años de antigüedad, eran considerados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Y precisamente para hablarnos de este patrimonio cultural de la humanidad y de los difíciles momentos por los que está pasando, tenemos con nosotros a Ernesto Otone, subdirector general de Cultura de la UNESCO. Muy buenas tardes, Ernesto. Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Gracias. Más de 20 años han pasado después de la destrucción de esos budas y sigue doliéndonos esa desaparición, quizás porque nos pertenecían a todos, ¿no? Absolutamente, sí. La destrucción del patrimonio no tiene solamente que ver con la destrucción material de bienes culturales. Tiene que ver con identidades, tiene que ver con el multiculturalismo. Y sobre todo lo más importante es que, claro, cuando tú tienes más de 1100 sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial, significa que tienen una autenticidad y un valor histórico para las futuras generaciones. Entonces, finalmente, la destrucción por el hombre o por la naturaleza, efectivamente es irreparable. Uno puede reconstruir. En el caso que tú planteas, nosotros tuvimos casi 18 años trabajando y hasta hace 3 años atrás ya había uno de los nichos que se había recuperado. Se había construido con financiamiento coreano y japonés un centro de interpretación para tener toda la historia desde el siglo XVI hasta incluyendo la destrucción. Y ahora estamos de nuevo en una situación compleja donde estamos trabajando con algunos agentes locales, pero sin trabajar con el gobierno. Por lo tanto, es muy complejo cómo tú aseguras una continuidad en lo que es la restauración de un monumento tan simbólico como ese. La vuelta de los talibanes al gobierno no facilita las cosas, imagino, ¿no? No, ha complicado mucho el asunto. Nosotros seguimos trabajando en el terreno. Tenemos 4 proyectos mayores. Está también la Torre de Jam, que se está remodelando. Pero claro, es complejo cuando hay resoluciones de Naciones Unidas que no te permite trabajar con algunos estados por su gobierno totalitario. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad chilena de Valparaíso en 1972, menos de un año antes del golpe de estado de Pinochet. No era el momento más oportuno para nacer, ¿no, Ernesto? Bueno, yo te diría que era oportuno para la generación de nuestros padres, que sin duda creían en una utopía específica. Pero claro, yo soy hijo del exilio, 17 años y medio de exilio, y me tocó vivir en muchos países siguiendo a mis padres en ese... Es cierto que tu padre, Ernesto Otone Fernández, fue nombrado pocos meses antes del golpe subdirector de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas y que se fue antes del golpe a Hungría, ¿no?, donde estaba la sede de esa organización. Claro, el presidente Allende lo había mandado a representar a Chile, pero gracias a eso mi padre está vivo. O sea, hay que saber que en ese tiempo era comunista, era la juventud comunista. De la generación de los 37 dirigentes sobrevivieron 3. Terrible, ¿no? Y de eso siguen habiendo 22 desaparecidos después de todos estos años. ¿Eras consciente de eso durante tu infancia? Bueno, ahora estoy en terapia, entonces estoy revisando mi pasado, pero no, lo importante, uno cuando niño veía la ausencia de la patria, sin entender mucho la patria. Me fui a los 3 meses del país.
y volví con los 18. Pero claro, lo más fuerte fue regresar y encontrarse con un país que seguía el país imaginario que te habían contado los padres. Entonces el exilio, y muchos españoles vivieron eso en los años 30 también, o cuando volvieron los 60, después de la caída de Franco, son otros países. Se desarrollan distintos, es una sociedad compleja, y por lo tanto yo te diría que el tema de los exilios y de los hijos de los exiliados, de mi generación casi ninguno volvió a Chile, o los que volvieron después se volvieron a sus países porque tenían más raíces en otros lugares. Entonces, poder contribuir a ese imaginario de país es muy importante, y por eso yo sigo creyendo que la política es un escenario para la cohesión social y para la construcción de paz, finalmente, que es lo que me llevó a la UNESCO. Imagino que en tu casa se hablaba español, en París, en Budapest, en Viena. ¿Era ese el nexo con Chile, el idioma? Era el idioma y era las tradiciones. Es decir, cuando venían chilenos de otros países del mundo, claro, estaba el idioma y estaban los hábitos. En Chile hay hábitos culinarios y por eso hay cosas interesantes con respecto a lo que pasó en el Comité del Patrimonio Inmaterial ahora hace muy poco en Botswana, porque esos son los referentes que uno se va construyendo. La música, imagino, también, ¿no? Por supuesto, o sea, la música latinoamericana, que obviamente no llegaba a los países del este en la época en Hungría, claro, provenía de la gente que venía, que volvía, y claro, uno se fue creando un repertorio musical latinoamericano, la nueva canción chilena o lo que son los boleros, lo que es la tradición también de América Central y del Caribe, por supuesto, está en la piel de uno. Vuelves a Chile en 1989, donde vas a estudiar teatro en la universidad y un posgrado de gestión cultural. ¿Tuvo alguna influencia el haber vivido en los grandes polos culturales de Europa? Viena, Budapest, París. Sin duda, sin duda. Ahora, yo empecé a hacer televisión a los 7 años de edad, entonces yo me desarrollé siempre en carrera artística y toda mi vida fue en torno a eso, y ha sido toda mi vida en torno a eso. Pero claramente haber vivido en los países del este y después pasarse al occidente, obviamente y haber vivido en América Latina, esa confluencia de culturas, en plural lo digo, te va formando también en lo que finalmente tú tomas como carrera. Puede haber sido arquitectura, puede haber teatro, cine, pero claro, elegí algo que en ese momento era lo que más me atraía. Solo te faltaba Berlín para completar esa paleta de países culturales. Vas a vivir un año allí en Berlín, ¿no? Claro. Vas a tener un hijo incluso en Berlín. Sí, tengo un hijo que es chileno-alemán. Sí, hice estudio, me tomé un año sabático también para tener a mi hijo en ese momento. Quería vivir la experiencia de ser mamá y papá al mismo tiempo. Y fue muy interesante, fue en los años 2000. Berlín estaba recién reconstruyéndose. Precisamente Berlín había sido destruida durante la Guerra Mundial. ¿Fue allí donde nace tu sensibilidad por el patrimonio cultural? Entre Francia y Berlín, yo le diría, entre París y Berlín. Tiene que ver con... París tiene que ver con las políticas culturales, con Malraux, con la definición de instituciones públicas fuertes culturales, y Alemania era el melting pot, la conjunción de culturas, y también el tema de la restauración, de la reconstrucción de una ciudad que estuvo dividida por un muro. Y eso obviamente marca, porque tiene que ver con recuperar espacios públicos con otro uso en el pasado y ponerlo a disposición de la ciudadanía. París, tuvimos la suerte de salvarnos de la destrucción. ¿Quién no ha leído Art de París o visto la película? Quizás ese es el secreto de París, ¿no? Haber conservado su esencia. Sí, y París es un muy buen ejemplo, pero hay muchas ciudades en el mundo que han sabido conservar su patrimonio. Yo vengo llegando de una conferencia que tuvimos, que es la primera que nosotros organizamos como UNESCO, que era entre el patrimonio material e inmaterial, entre los dos listados más importantes que tiene la UNESCO, y era en Nápoles. Y ahí tú te das cuenta que, claro, hay ciudades que tienen capas y capas de historia que han sabido mantenerlo, respetarlo. Y ahora lo más importante es cómo tú eso lo pones a disposición de la ciudadanía, cómo esos que eran tesoros
que antiguamente eran cerrados, guardados en museos, hoy en día se convierte en un espacio vivo donde la gente logra entender por qué uno es como es, por qué uno establece las relaciones de algún modo, y eso tiene que ver con el patrimonio y la construcción identitaria. Hablando de museos, vuelves a Chile para hacerte cargo del Centro Cultural Matucana 100, que vas a dirigir 10 años, entre el 2001 y el 2010. Mucho había cambiado Chile, ¿no?, en esos años de ausencia. Enorme, enorme. A mí me tocó, claro, yo venía con la ilusión, había trabajado con París en la Gondal de la Villette, en Alemania en la Kulturbrauerei, que era una antigua cervecería, y era cómo tú recuperabas antiguas industrias abandonadas en espacios culturales para la ciudadanía. Y ese desafío es uno de los regalos más lindos que uno puede tener como gestor cultural, que en el fondo no es construir un edificio de la nada, es espacios que tienen una identidad histórica, ponerlos y revisitarlos para darle un sentido más contemporáneo. Y yo creo que es el desafío en muchas de las misiones que yo hago, que es cómo no separar el patrimonio del futuro, cómo no separar la identidad de lo vivo. Es decir, que toda cultura es un momento de compartir con el otro. Y yo creo que ese es como el gran desafío de todas las sociedades. Ernesto Tone, has sido presidente también del Consejo Nacional de Cultura y en 2018 eres nombrado el primer ministro de Cultura de Chile. Claro. Es un honor. No duró mucho la aventura, ¿no? Vienes a París nombrado en la UNESCO como subdirector de Cultura. Bueno, la verdad es que fui ministro 3 años y medio. Lo que pasa es que el Consejo Nacional de Cultura tenía rango de ministro, pero a mí me tocó, con la presidenta Bachelet, que era su gobierno, encabezar la construcción del Ministerio de Cultura. Y eso me tomó 2 años y medio, 3 años, en base a discusiones de más de 20 años. Chile era uno de los pocos países de América Latina que no tenía ministerio. Y claro, poder juntar el patrimonio con las relaciones internacionales y las instituciones de la creación artística fue un desafío maravilloso en un gobierno que me dejó muchas posibilidades de desarrollar con el mundo cultural un proyecto ciudadano en donde por primera vez se reconocen los pueblos indígenas. Entonces me tocó encabezar todas las consultas indígenas en el país. Y fue un desafío maravilloso y claro, yo hoy día me encuentro en este gran desafío hace más de 6 años, que es la UNESCO, que es como un ministerio de las culturas, pero ya a nivel global, y en donde la relación que establecemos con los distintos ministros de cultura, ministros también de educación, es privilegiado porque tú vas viendo cómo las políticas culturales se van desarrollando y cómo buenas prácticas se pueden transferir a otros países en vías de desarrollo. Aquí en Francia nos parece lo más normal del mundo tener un ministro de Cultura, pero no hace mucho no existían. Malraux fue el primer ministro, uno de los primeros ministros de Cultura. ¿Te marcó eso también, tu paso por París? Sí. De hecho, yo cuando decido dejar el teatro y las artes visuales, no dejarlo plenamente, pero fue porque Francia tenía un programa en ese tiempo que se llamaba los seminarios Malraux, que era en fondo era todo este legado del primer gran ministro, el gran intelectual francés, que hacían unos programas en distintos países del mundo donde mostraban la importancia, en ese tiempo no existía, lo que era la gestión cultural. Es decir, cómo tú pasabas del paso de ser un administrador cultural, dueño de sala o lo que sea, a una persona que trabaja proyectos para otros para poder desarrollarlo y encontrar audiencias. Y ese desafío fue lo que a mí me transformó mi vida y me motivó. Volvamos al patrimonio universal. La guerra de Ucrania vuelve a poner en peligro un muy valioso patrimonio en Kiev, pero en tantas otras ciudades ucranianas. Imagino que ha supuesto un desafío para la UNESCO y para tu trabajo, ¿no? Claro, para la UNESCO fue una novedad en el sentido que la UNESCO es conocida por llegar después, en el postconflicto. De hecho, la primera convención que tiene la UNESCO es la de La Haya, la 54, es en tiempos de crisis. Pero generalmente nosotros trabajamos una vez que el desastre ya pasó o que está pasando. Es lo que tenemos con el espíritu de Mosul, que llevamos más de 4 años reconstruyendo la ciudad de Mosul con mezquitas, iglesias, casas patrimoniales, o con resoluciones de Naciones Unidas como la 2034, que hoy día la destrucción del patrimonio lo considera como un crimen de guerra. Fue en Tombuctú y están los primeros generales presos debido a lesa humanidad contra el patrimonio. En Ucrania lo que pasó es que la guerra sigue. Entonces la primera vez que nos hemos enfrentado a actuar
en el terreno durante un proceso bélico. Y claro, una de las primeras acciones fue la inscripción del Centro Histórico de Odesa en la lista del Patrimonio Mundial y poner en lista en peligro Odesa, Lviv, Kiev. Y ahí tenemos un satélite, una oficina que está trabajando, en donde estamos creando, con el gobierno español, entre otras cosas, el primer espacio de hub creativo en Lviv, donde estamos dándole albergue a todos los artistas para poder seguir desarrollarse en la creación en torno al patrimonio inmaterial. Hemos hecho muchos seminarios en torno al tráfico ilícito y cómo aseguramos que los objetos no son robados y sacados del país, el patrimonio inmaterial con las mujeres y los hijos para no perder costumbres y tradiciones, y sobre todo el rescate de los monumentos. Hoy en día nosotros hacemos, y de repente las nuevas tecnologías, eso es lo que aportan, supervisión satelital todos los días, en donde nosotros entregamos a Naciones Unidas y al gobierno ucraniano la estimación de cuánta destrucción ha habido. En este momento, anteayer, teníamos 333 monumentos históricos que han sido destruidos parcial o enteramente en Ucrania. Por lo tanto, claro, va a costar cientos de años recuperar ese patrimonio. Y eso es lo más difícil, transmitir. Tenemos un instrumento que permite identificar cuáles son esos bienes culturales. Se llama el bouclier bleu, no sé cómo se dice en castellano, el escudo azul. Y que nos permite que dos estados que están en conflicto no targeteen esos espacios culturales. Sin embargo, esos espacios culturales no pueden ser usados para fines militares. Y ahí entramos en situaciones muy complejas, como no solamente la que se está viendo en Ucrania, pero también, como tú sabes y lo mencionaste, en la Franja de Gaza. Por supuesto. En tiempos revueltos, en tiempos de guerra, la cultura adquiere otra dimensión, ¿no? Quizás se puede convertir también en arma de guerra. Yo creo que ese es el gran problema, sobre todo en organizaciones como las Naciones Unidas, que nacieron justamente para asegurar, mantener la paz en la mente, los hombres y las mujeres. Es como uno de los factores más importantes en la vida de cualquier ciudadano se puede usar en una doble arma y puede ser usado en cualquier destrucción, por ejemplo, de identidades culturales o de las lenguas. Por ejemplo, nosotros estamos como UNESCO a cargo del diseño de las lenguas indígenas. De los 8.000 lenguas, tú sabes que cada 18 horas hay una lengua que desaparece. Y eso es gravísimo. O sea, eso afecta a la diversidad cultural, eso ayuda a una globalización y de imposición de ciertas culturas sobre otras. Entonces yo creo que el trabajo que se hace, que muchas veces no es visible, es sin duda fundamental para asegurar que las nuevas generaciones tengan opciones de elegir idiomas, de elegir destinos, de elegir formas de vida que quieran hacer. Y en eso yo creo que la UNESCO lleva más de 75 años aportando en los ámbitos que son cultura, educación, ciencia y hoy en día comunicación e información. Pero los estados hacen lo suficiente para preservar ese patrimonio. Me comentabas que había más de 1.000 sitios patrimonio. 1.199. Exactamente, pero no basta con ser inscrito en ese patrimonio, luego tiene que haber presupuestos para mantenerlo, ¿no? Es el gran desafío, que muchos países no logran entender que la finalidad no es la inscripción de un bien cultural en la lista del patrimonio, es la preservación de ese bien. Y hoy en día los grandes desafíos que tenemos, por ejemplo, debido, y ahí ya no son conflictos armados, al cambio climático, es que tú tienes muchos de esos bienes que podrían desaparecer en 15, 20, 30 años. Y hoy en día, por ejemplo, con uno de los programas prioritarios que nosotros tenemos, que son las pequeñas islas insulares, el Pacífico en el Caribe, es un gran peligro. Estamos hablando de países con sitios que van a desaparecer de aquí a 20 años y que el país no puede resolver solo. El cambio climático no es un tema individual, es un tema global, y que si los países no reducen sus emisiones, no trabajan las biosferas y los geoparques y los sitios naturales, efectivamente estamos alterando el ambiente natural y obviamente vamos a hacer una destrucción masiva de esos bienes que son preciosos.
Hablando de otro tipo de bienes, el importante también es el patrimonio inmaterial. El ceviche peruano acaba de ser inscrito en la lista. Plato maravilloso, pero no el único, ¿no? No, tú sabes que el patrimonio inmaterial es un concepto bastante nuevo. Nosotros decimos patrimonio vivo, en Europa se dice inmaterial. Yo creo que vivo corresponde más. El ceviche es patrimonio crudo. Es que es crudo. Pero eso es lo interesante. Esta convención nace en el año 2003, o sea, tiene menos de 20 años. O sea, este año estamos celebrando el aniversario número 20. Y es un patrimonio que ya tiene más de 700 elementos, no sitios, inscritos, que son tradiciones, que son costumbres, que son elementos del teatro, la música. Y efectivamente, cuando tú hablas de gastronomía o de elementos culinarios, por ejemplo, el ceviche. Me han dicho muchas veces, pero ¿cómo hay que inscribir el ceviche si es una comida? Tú le explicas, no, es el ecosistema completo para que te llegue esa tradición del ceviche. O sea, en esta inscripción, en el dossier, participaron los pescadores, los productores y los chefs. Y tú ves toda la cadena de valor de lo que eso trae. Y la forma de vida. Entonces, la forma de vida de los pescadores, de los recolectores, de los que finalmente hacen el mecanismo de llegar a tu plato y de los creadores, que son los chefs, los cocineros en nuestros países. Entonces, es maravilloso. Y tú, cuando logras, te voy a contar 2 anécdotas rápidas. Este instrumento de diplomacia cultural logra que por primera vez hace 5 años tuvimos Corea del Norte y Corea del Sur presentando el mismo elemento juntos. Después de muchos años donde cada uno presentaba el mismo elemento con otros nombres, porque es una sola. O hace un año que se inscribió la rumba congolesa, con los 2 Congos, que de otro modo no habrían podido sentarse a una mesa. Hoy en día los 2 presentan. Y así tenemos millones de ejemplos. Este año, para la inscripción en Botsuana, hubo por primera vez la inscripción de un elemento en donde habían 4 continentes con más de 10 países presentes y que era toda la sabiduría en torno a las parteras, el nacimiento. Esto es una tradición desde Nigeria, Colombia, pasando por Europa, Alemania. Tú tienes países que se reconocen técnicas que a veces son milenarias, que son compartidas entre continentes. Y eso es lo espectacular de estos listados y para llegar a este listado de cómo el trabajo a nivel nacional tiene que hacerse para hacer inventarios, para tener registrado cuáles son todas esas prácticas. Entre 2 países también se han aportado el bolero, México y Cuba. Vamos a partir con música, notas del bolero, para acabar con una nota más optimista. Muchísimas gracias, Ernesto Otone, por haber estado con nosotros. Ha sido un gustazo. Muchas gracias. El placer nuestro. Permíteme también que dé las gracias a Mathieu Leroy y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Valparaíso también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Nos vamos con Bolero y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.